Ya solicitaste ese acceso desde la otra cuenta. Sí, Todavía no algún me ve. participante de la reunión debería de permitirte entrar pronto. Todavía no me regresa como. Todavía no me aparece tu solicitud desde la otra cuenta. Y ahora, No, no aparecen solicitudes adicionales. Muy bien, ¿y usted? Emi, usted me saluda. Eh, Saludé. bueno, dejémoslo así entonces y vamos derecho. Listo. La reunión. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta charla que está enfocada en la promoción de la lectura crítica y la comprensión lectora en casa. El día de hoy nos acompaña William Roche, quien va a ser nuestro especialista en el tema. Y por acá tenemos un breve perfil de William. Él es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en literatura y magíster en literatura y ciudad de la UPB. Ha publicado 4 libros de poesía, especialista en diálogos entre la literatura y las artes y estéticas urbanas en la literatura de la UPB, ganador del primer concurso de poesía para poetas jóvenes del Festival Internacional de Poesía de Medellín, docente universitario de la UPB, la IU Digital de Antioquia, la Universidad de Medellín y el Tecnológico de Antioquia, el ITM. Es docente de maestría en etnoeducación del Putumayo y Leticia y es reconocido moderador y entrevistador de escritores en diversos eventos literarios de Colombia. Ha sido jurado de concursos literarios, asesor y consultor de concursos literarios, coordinador de talleres de creación literaria y escritura creativa. Ha sido realizador de clubes de lecturas en empresas privadas y también ha sido creador del proyecto digital El Roche Literario para la difusión de la literatura, las artes y la cultura. Es mentor literario y ha sido escritor invitado a múltiples encuentros literarios en América Latina. Tiene 25 años como creador y gestor cultural y adicional es director ejecutivo de la empresa cultural Casa de la Imagen. William, bienvenido. Muchas gracias, Laura, y gracias a toda la familia y a la comunidad educativa del Colegio San Ignacio. Me siento muy complacido y agradecido por esta invitación, sobre todo porque siento que es una invitación consciente, Laura. Es una invitación que va más allá de las pruebas ICFES, va más allá de los asuntos escolares, va más allá de lo académico y eso me pone muy contento porque a veces vemos la lectura, la comprensión de lectura y especialmente la actitud crítica frente a la comprensión de lectura como algo muy de las circunstancias académicas, muy dentro de el panorama educativo y cuando me hicieron la propuesta de que habláramos de la comprensión de lectura, de la lectura crítica enfocado hacia las pruebas ICFES, hacia estas evaluaciones del Estado, me sentí muy complacido porque lo que sentí era que la familia es el eje o era el eje de todo esto que estábamos pensando, que no es un asunto de la institución, y que no es un asunto de trámite, sino que realmente estaba sintiendo que a los padres de familia, a las familias, les interesa participar de la experiencia compartida.
el sentido del aprendizaje que tiene también la familia en los procesos de lectura crítica y de comprensión lectora. Así que si es en familia, el pensamiento se vuelve más reflexivo, más empático y sobre todo la familia termina potenciando valores, emociones que de pronto en la vida diaria del colegio no se logra. Entonces, que esta propuesta nazca desde las familias, lo valoro mucho. Entonces podemos vivir la lectura crítica más allá del aula, en los espacios familiares, en nuestros viajes, en nuestros encuentros de celebraciones familiares, en los encuentros más íntimos de la familia, momentos incluso donde hay que conversar, dialogar, negociar, plantear situaciones, tomar decisiones. Entonces la lectura crítica se vuelve definitiva para orientarnos en el mundo, de sentirnos parte de una familia que tiene un enfoque común, que se respeta y que busca orientaciones que a todos les permitan también encontrarse, no donde haya una sola manera de ver el mundo. Las familias nos van a permitir ver también mundos, interpretaciones. Y dentro de esos procesos, pues en casa, en familia, en los encuentros familiares, debemos aprender a tener una actitud crítica, sospechando. Digamos que desde la filosofía se nos ha hablado de la sospecha como un principio de la curiosidad, sospechar de que detrás de algo hay otra cosa. La actitud crítica tiene que estar siempre, digamos, como un estandarte y es pensar que detrás, debajo, antes, hay conocimientos previos, hay situaciones anteriores, así que en familia aprenderemos a sospechar del texto, de lo que se dice, de lo que se habla, de lo que se escucha, de lo que leemos, porque nos preguntaremos quién está detrás de ese mensaje, desde dónde lo emite, con qué intención. Entonces en familia estaremos muy fortalecidos para seguir estos procesos de lectura crítica y comprensión lectora más allá del aula si nos presentamos, si nos asumimos desde ahí. ¿Quién habla? ¿Desde dónde? ¿Y con qué intención? Desde que estamos niños, estamos leyendo desde la infancia, leemos las experiencias, los entornos, las situaciones. No solo leemos libros, leemos con los órganos de los sentidos, leemos con el olfato, interpretamos el mundo desde los aromas, las fragancias y sabemos qué nos gusta y qué no, y vamos a tomar posiciones. Tener una comprensión de lectura del mundo empieza por los órganos de los sentidos. Entonces, en la comprensión de lectura, no vamos a tener solo la participación cognitiva, cerebral, neurológica, social o cultural, sino también sensible. Vinculemos en la comprensión de lectura el tacto, el movimiento, sentir el mundo, sentir los textos. Por ejemplo, nos encanta seguramente tomar un libro en las manos, abrazarlo, olerlo, amarlo porque nos ha acompañado. Eso hace parte de la comprensión de lectura también. Una experiencia estética con los textos que nos acompañan. Así que vamos a fortalecer los procesos de lectura crítica y comprensión lectora en los espacios familiares, sobre todo conversando, planteando diálogos con la lectura. La literatura nos permite leer en voz alta y sentir. Yo creo que comprender la lectura especialmente pasa por el cuerpo, dónde leemos, cómo leemos,
¿cuál es nuestro ritual de lectura? Entonces, si vamos a responder unas preguntas ICFES, también tendremos que preguntarnos cómo leemos, desde dónde leemos. Es decir, la pregunta es importante. Poder responder correctamente es importante. Saber hacer preguntas, saber responder, pero primero tenemos que relacionarnos como lectores. Llegar a la pregunta por sí misma o a la respuesta de una manera utilitarista, sin tener presente que hay una pasión por la lectura, un gusto o incluso ni siquiera libros. También hay que ritualizar la comprensión de lectura del mundo por medio del oído, por medio de las imágenes visuales, todo lo que nos está diciendo, tacto, olfato, visión, oído, todos los sentidos juntos nos permiten comprender la cotidianidad, las realidades sociales y culturales, generar reflexiones, tener unas posturas de respeto, humanistas, un sentido de lo ético. Eso es lo que buscamos con la comprensión de lectura y la lectura crítica del mundo, ser más éticos, ser más humanistas. Entonces, más allá de saber preguntar o saber responder si es la respuesta la A, la B, la C, la D, aquí lo importante es si podemos comprender el mundo desde los órganos de los sentidos y tomar posturas, tomar decisiones, ser humanistas. Cuando hablamos de lectura crítica, estamos hablando de personas sensibles, seres humanos que nos conectamos con las historias de otros. Entonces, como para avanzar un poco más, en familia podemos practicar preguntas con un sentido crítico, estimular la curiosidad. Obviamente, Laura, Paula, compañeros, padres de familia, no juzgar, no juzgar, no emitir juicios de valor que pueden destruir al otro, ¿cierto? Entonces, William, ¿cómo sí. preguntamos? Sí, adelante, Laura. Si me permites ahí, me parecería de pronto importante y más que esta charla fue pensada precisamente como para los jóvenes o ya los chicos un poquito más grandes, creo que conecta, va muy de la mano que solemos decir como que "Ah, es que los jóvenes de ahora no leen, pero mira algo tan bonito que tú mencionabas, como que también debemos comprender que hacemos una lectura del mundo. Entonces es como no tener esa mirada crítica de que ay, ya ellos no cogen un libro, sino también ver desde qué punto están realizando sus lecturas y qué los motiva para pegarnos precisamente como de esa parte y empezarlos a envolver más en el tema de la lectura crítica. Es que lo que acabas de plantear y de profundizar, Laura, es una posición hipertextual del mundo. De pronto, los padres de familia o a veces los mismos educadores, los que somos más adultos, tenemos posturas un poco más rígidas, más desde el centro, más desde lo que parece y ha parecido siempre lo que es y lo más importante. Nuestros estudiantes, nuestros hijos, buscan otras rutas para comprender y para leer. Entonces, por ejemplo, la digitalidad les permite llegar a una información tal vez más veloz, tal vez más sintética, tal vez más inmediata, pero ahí están leyendo. Entonces leen de manera hipertextual, o sea, de manera híbrida, combinando varios lenguajes, atravesando, por ejemplo, de aquí a allá, suben, bajan, y de cierta manera venimos de una generación que lee muy lineal, A, B, C, D, ¿cierto? Con ritmos demasiado secuenciales, y ellos han aprendido a leer el mundo de manera simultánea. Obviamente necesitan tal vez más reflexión y más profundidad para que esas comprensiones de lectura les entreguen más reflexión, por decirlo así, pero están leyendo.
desde el cuerpo, desde sus posturas emocionales, sensibles. Ellos están pensando y reflexionando, solo que la postura de tener en el sofá un libro no depende de todo esto. Entonces también el ambiente, el contexto que vivimos les permite reflexiones críticas. Y hay que tomar en cuenta que hay preguntas como, ¿por qué crees que tal persona o tal personaje actúa así? ¿Qué hizo mal ese personaje? Ese tipo eh, de preguntas tratan de ir más allá del juicio. También, por ejemplo, ¿qué habría sentido ese personaje? Lecturas más compasivas, preguntas que se acerquen más a lo humano que a lo netamente gramatical, ortográfico, académico, porque eso vendrá, pero después. ¿Qué parte de esa historia se parece a algo que te haya pasado? Por ejemplo, o sea, vincularnos, la lectura, comprender una lectura es también uno sentirse parte de ella. Esto no es un asunto de responder preguntas, Laura, Paula, y ya, y entonces como maquinitas decimos si es la C o es la D o es la A. Es un asunto también de sentirnos parte de la vida de otros, de conectarnos con otros, las consecuencias que tiene de pronto una situación. Entonces, cuando hablamos de comprensión de lectura, no son solo textos literarios, pueden ser los textos informativos, las imágenes, las notificaciones que nos llegan, todo lo que aparece en la digitalidad, las situaciones mismas de la vida, y pues ya en el aula, en el aula pasará otro tipo de procesos mucho más detallados a nivel académico, pero en la familia puede haber un diario de lecturas familiares, un diario de preguntas familiares, un diario de conversaciones familiares. O sea, ponernos temas para compartir con dibujos, con fotos, con frases, con cosas que nos pongan en una actitud reflexiva, que nos lleven a eso. Ver películas, hacer collage de cosas valiosas. Finalmente, la comprensión de lectura no es un asunto de si descifro el secreto, el sentido de un texto. El asunto es mucho más profundo y va más allá, y es sentirme parte de la vida de otros. Y esa vida en familia, ¿qué sentido tendría, Laura, por ejemplo, que yo pueda responder bien una pregunta tipo ICFES, pero no sienta que mi vida vale la pena? O sea, mi salud mental, emocional, espiritual, está primero que responder un examen. O sea, el examen, las preguntas, las respuestas vendrán después. Lo primero es que ese joven, ese adolescente, pueda comprender con la ayuda de su familia lo que está sintiendo, hacerse las preguntas en soledad, de pronto en comunión con su familia. Nos preocuparemos mucho por los exámenes y por las preguntas. Nos preocuparemos mucho por las pruebas ICFES. Creo que lo fundamental primero sería preocuparnos mucho por la comprensión de la lectura interior que tenemos en familia. Lo primero sería, sí, plantearnos preguntas sobre nuestras emociones. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué de cierta manera no soy capaz o no me veo abocado a buscar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, para comunicar lo que estoy sintiendo? Comprender un texto literario, académico, no es lo fundamental. Lo primero es comprender nuestro lugar en el mundo, cómo nos sentimos, y tener posturas críticas es empezar a reflexionar sobre eso. Y luego viene esto que vamos a plantear, lo que tiene que ver con las pruebas, los tipos de preguntas. En casa podremos, por ejemplo, Laura, dame un número
del 1 al 20. A ver, del 1 al 3, ya que tengo acá. Del 1 al 3, el 2. Bueno, léeme, porfa, que aparece en la 2 que yo escogí como para estimular en casa. Claro, vienen las preguntas tipo ICFES, que ahorita vamos a ver, pero para generar en casa como un entrenamiento, la 2 que nos dice. La 2 nos hace preguntas que abren puertas imaginarias, es decir, preguntas que permitan crear mundos alternos y no respuestas cerradas. Y el ejemplo que nos brindan es cómo cambiaría la historia si este personaje viviera en nuestro barrio. Entonces yo siento que lo que pasa en un barrio o en la vida o en la familia de otro, también me podría pasar a mí. A ver, que yo sepa responder una pregunta tipo ICFES, pero que no tenga sensibilidad para sentirme cerca de las vidas y las historias de otros, no tiene gracia. O sea, buscamos la comprensión de lectura. La lectura crítica, Laura, es para tener empatía y salir de la burbuja donde yo aparentemente lo tengo todo resuelto. Entonces, buscamos antes de la respuesta que me da una buena calificación en unas pruebas, sentirme, por ejemplo, parte de la vivencia de otro personaje, de de las decisiones que toma otra persona, de lo que está incluso como un silencio, lo que no se dice. Entonces, sí, vamos a aprender a responder, vamos a tener unos trucos, unas recomendaciones para responder las preguntas ICFES, pero hay que aprender también a reconocer, a identificar lo que está detrás de un texto, de una palabra. Los silencios, Laura, también dicen cosas. Vamos entre la 4 y la 7, escoge también otra. Me voy a ir por la número 7. Pues Laura, ese 7, ¿por qué te gusta? A ver. Bueno, el 7 siempre ha sido como un número importante dentro de la familia, entonces por eso lo escogí. Y la 7 nos hace preguntas sobre decisiones y consecuencias. Invitan a pensar en ética, responsabilidad y futuro. Y el ejemplo que nos brindan es, ¿qué pasaría si este personaje repitiera esa acción mañana? ¿Qué cambiaría? Mira qué posición. O sea, antes de llegar a la pregunta tipo ICFES y saber si es la B, yo plantearía que en mi familia hablemos desde las posiciones éticas que tenemos. Éticas y morales. Saber responder si es la B o la C y tener unas líneas muy delgadas entre lo ético y lo moral, y a veces sí, a veces no. Pienso que es importante aprender a tener cuidado con las acciones, decisiones y pensamientos, posturas que tenemos desde la casa, porque hay cosas que no se negocian desde lo ético y desde lo moral. El respeto, por ejemplo, a la diferencia. Ah, pero yo sé responder muy bien la pregunta tipo ICFES y claro, de 10 saqué 9 buenas, pero no me puedo perder de vista que debo respetar las acciones, identificar las decisiones correctas desde el respeto a los otros. Por ejemplo, Laura, yo veo que esas preguntas sobre decisiones y consecuencias serían un buen entrenamiento en casa antes de aprender a responder si es la A, la B, la C o la D, que eso lo vamos a ver, pero aquí lo importante es la postura ética que en familia, la postura moral, practicamos para negociar ciertos fundamentos vitales que tienen que ver incluso con la interpretación social, colectiva. Una familia aprende a tomar postura frente a lo que pasa afuera, las noticias, la actualidad, las posiciones, las posturas políticas, sociológicas, todo eso se aprende desde la casa.
Entre la 8, la 9 y la 10, ¿con cuál te quedas? Me voy a ir por la 9. Las ¿Y qué te preguntas, llama la atención? A ver, ¿por qué la 9? el tema de lo de las emociones nos habla precisamente sobre esas preguntas que celebran las emociones y las dudas. Es la lectura crítica que también reconoce lo que se mueve por dentro y que nos dan como ejemplo qué parte te hizo sentir más curioso, triste o feliz y qué te dice esa emoción. Y la escogí porque me causa incluso pues como mucha gracia. Mis compañeras del trabajo lo saben, sobre todo una con la que comparto como el tiempo del almuerzo. Yo empiezo un libro y cuando ella menos piensa y voltea, estoy muerta de la risa o estoy llorando o empiezo así como con esa misma rabia de solamente estar leyendo ahí el libro. Entonces, soy una persona que se deja llevar mucho como por esa emoción de la lectura y me agrada poder encontrar también como esos mundos o esos sentimientos dentro de muchas de las páginas que voy pasando. Laura, eso te va a ayudar a responder bien la pregunta tipo ICFES cuando te corresponda. O sea, si lo disfrutaste, lo viviste, lo sentiste, te liberó la lectura y también conversar, compartir con otros, tomar decisiones en tu vida, también te llena de motivación y de alegría. Créeme que a la hora de responder un examen no vas a tener el miedo que algunos de nuestros jóvenes, adolescentes, familiares, sienten con una prueba tipo Saber Pro, porque a veces el miedo, las emociones o las pasiones tristes que nos acompañan no nos deja resolver la prueba porque no hicimos lo que vos haces, pasar bueno, sentir, aprovechar la belleza que hay en la vida, identificar la belleza en el texto, el pasar bueno en una lectura, el pasar bueno leyendo al mundo, te va a ayudar, Laura, a responder ese examen. Pero si pasaste maluco, no conviviste amorosamente ni con la situación, ni con la vida, ni con lo que te pasó, no has procesado eso amorosamente, no lo has pasado por tu corazón, esa lectura, por más que intentes responder si es la A, la B o la C o la D, no va a ser una experiencia agradable. Y Entonces, es reírse pensar, mucho y pasar bueno te fortalece, ¿cierto? sí, es pensar que, por ejemplo, los chicos muchas veces, y no solamente pues aplicándolo al tema de los ICFES, que si bien es un enfoque importante, incluso dentro de las mismas pruebas de periodos que ellos presentan, ya llegan como con cierto grado de nervios o de temor, pensando, necesito sacar tal nota para poder pasar la materia o necesito tener tal puntaje para poder obtener la beca. Son muchos miedos o muchos temores que ya cargan como encima, más allá solamente del proceso, como para sumarle algo más por el tema de la lectura. Entonces es como también tramitar todas esas emociones de manera más óptima. Incluso mira que lo que acabas de decir se adapta muy bien a estas otras 4 preguntas de entrenamiento en el mundo familiar que estoy proponiendo. Las preguntas que tienen que ver sobre decisiones y poder personal, ¿cierto? O sea, viendo lo que otros han vivido, las posturas de otros, las maneras de entender el mundo de otros, ¿cómo lo haría yo? ¿Cierto? Entonces ahí se enfrenta a la construcción del yo, a la identidad, las formas, las maneras de resolver, de ocuparse, de atender la vida son muy distintas en familia. Así que los caminos, los métodos, las formas, como lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, no necesariamente son las mías. Encontraré métodos a partir de los métodos que hicieron mis seres amados.
yo puedo encontrar también una construcción del yo a partir de lo que vi en mi familia, en lo que he leído en los personajes. Por ejemplo, quienes amamos a Harry Potter, sentimos que en Harry Potter lo que hay es un mundo de posiciones críticas donde debo recordar qué debo, fue lo correcto, qué es lo que debería, qué es lo que hay que asumir, y todo es una aventura incluso entre fuerzas poderosas, pero estoy construyendo el yo. No puedo seguir el método de mis maestros. Tengo que encontrar mi propia fuerza. Harry Potter nos va a enseñar que los métodos de sus maestros son métodos que le van a permitir construir a él su propia experiencia crítica frente a la sociedad, frente a ese mundo del colegio, frente a la vida, frente a la familia putativa que lo va a alojar, y no llenarse de rencor frente al mundo, sino siempre dar la generosidad del servicio. Mira todo lo que puede salir del mundo de Harry Potter. Me ayuda a vivir, me siento heroica y no hay voces dominantes porque me escucho a mí misma, a mí mismo. Me siento la heroína, me siento el héroe de mi vida porque me pongo la capa de Harry, porque tengo el libro de Harry, porque tengo padres que me acompañan en esa lectura. Seguramente, en el momento en el que esa niña, ese niño, ese adolescente, el joven, desarrolle una prueba de comprensión de lectura crítica tipo ICFES, va a llegar con una energía, una fuerza, una motivación, porque esa presión de la que hablaba Laura la puede tramitar y gestionar por lo que ha descubierto en casa y sobre todo en Harry Potter. El personaje, sus amigos, bueno, ese es un ejemplo que se me ocurrió. Y ahora entre la 15 y la 18, escoge una también. Me voy a ir por la número 17. ¿Cómo no? Las, las preguntas sobre ética y responsabilidad. ¿Qué dilema ético enfrenta el personaje? ¿Qué harías tú ante una situación similar? La escojo precisamente porque siento que acá en el colegio, con la formación que se le brinda a los chicos, al integrar pues como cuatro grandes áreas, desde lo académico, el bienestar, la parte pastoral y ay, se me escapa una, qué vergüenza, pero o sea, es una formación integral que siento que les ayuda a tener una postura bastante crítica frente a esas responsabilidades que pueden asumir, no solamente frente a sus vidas, sino también desde esa parte social. Y yo le agregaría entonces que con eso que acabas de decir, la familia en la institución les permite tener también lecturas mucho más amplias del contexto social y político, sin radicalizaciones, sin posturas beligerantes, siempre posturas de diálogo y de comprensión de todos los saberes y de todas las diversidades, de todas las diferencias en épocas, en búsquedas, en intenciones, situaciones. Eso que hablas de la ética y la responsabilidad también se puede ver dentro de lo social y político, que un estudiante, que uno de los jóvenes del colegio siempre pueda hacerse preguntas, hablar, consultar, investigar sobre la actualidad social y política global para sentirse parte de, de lo que acontece en otros escenarios y contrastarlos, Laura, con los escenarios internos, locales. El concepto de localidad, lo global y lo local en una sola palabra, localidad.
eso, más allá de la pregunta A, B, C o D, es lo que podemos cultivar en familia. Que nuestros hijos puedan hablar de todos los temas y tener una amplitud de visiones porque se documentan con distintas fuentes. Hay profundidad, ¿cierto? Hay visiones de futuro, incluso. Bueno, aquí vamos a hacer un jueguito porque vamos a ver, queridos padres de familia, compañeros del colegio, colegas, Paula y Laura, algunas preguntas tipo ICFES que vamos a encontrar en los procesos académicos, tanto internos como institucionales como nacionales. Cuando hacemos una prueba ICFES, bueno, miremos a ver. Ayúdame, Laura, con esta, a ver cómo sería una pregunta, un ejemplo donde haya una narración breve. Generalmente nos ponen o una narración de una página o máximo página y media o más pequeño. Digamos, aquí yo puse un ejemplo mucho más pequeñito para que fuera más fácil. Entonces, familiarizarnos mucho con las estructuras de las preguntas, con el tipo de respuestas que ahorita les voy a decir. ¿Cuáles trucos o características podemos identificar? A ver, Laura, apóyame, por favor. Bueno, dice así. Cuando Clara llegó a la estación, el tren ya había partido. No corrió, no gritó. Solo miró el rastro de humo que dejaba atrás la locomotora, como si en esa estela se fuera también un pedazo de su vida. Respiró profundo y caminó hacia la salida sin volver la vista atrás. Y nos preguntan cuál es la emoción principal que transmite Clara. La opción A es enojo, la opción B, resignación, la opción C, euforia y la opción D, el miedo. Entonces aquí tengo que enfocarme que lo que me están preguntando es una emoción. Entonces ya con esa emoción, y es una emoción principal, ¿qué diríamos, Laura? Posiblemente se dan 4 emociones, o 3, o 2. Y ahí nos perdemos en la respuesta. ¿Qué tenemos que pensar? La principal. Entonces, hay una parte de la pregunta, que en este caso sería la principal, la que me da mayor claridad sobre lo que debo responder. Entonces, en este caso, ¿cuál es la emoción? Ah, bueno, escojo cualquiera porque todas 4 son emoción. No, la principal. Ah, no, pero es que hay 2 respuestas muy parecidas. Sí, pero ¿cuál es la principal? Entonces, claro, cuando leemos la pregunta, solo leemos una partecita y en ella nos quedamos. Entonces vamos a encontrar palabras que matizan, palabras que enfatizan lo que nos están preguntando. En este caso sería la palabra principal. Entonces, Laura, cuéntame, ¿con cuál te quedas? Pues teniendo en cuenta como precisamente parte de la lectura, como el no correr, el no gritar, esa respiración profunda, yo me quedaría con la opción B, que es como esa resignación de, bueno, ya sucedió como iba a suceder o ya, ya se me fue el tren, ya se me fue la locomotora, entonces es como que aceptó lo que había. Laura, felicitaciones. Y mira, vos misma explicaste, hagamos esto en familia, practiquémoslo, porque no solamente es decir, ah, la B, lo que hiciste, Laura, me encantó más, y fue la justificación. Clara no pelea, no reclama, no intenta alcanzar el tren, acepta lo que pasó y sigue caminando. Eso es resignación. Entonces, segundo paso. Entonces, 1.
identifiqué la palabra que matiza o enfatiza la pregunta, que sería principal. 2, cuando respondo en función de lo que me preguntan y especialmente la palabra que le da ese toquecito especial para que yo no escoja 2 o 3 emociones, sino la principal. Pero lo más importante, justificar, que eso no lo practicamos, Laura. Te responde si es A, B, C, D, y todo el mundo queda tranquilo. Lo que vos hiciste es lo correcto. Justificar, explicar. Y yo le voy a poner un tercer elemento, llevar esa justificación y explicación a una conversación en casa. Por ejemplo, conversemos de resignación. ¿Hasta cuándo, hasta dónde, por qué es importante resignarse? ¿Ante qué situaciones, cuándo nos hemos resignado? ¿Cierto? ¿Hasta dónde la resignación nos potencia o hasta dónde la resignación hay que replantear? ¿Ves? Entonces, no es papás, mamás, familia, el tema no es la respuesta. El tema es saber contextualizarla, justificarla y después conversarla, dialogarla en casa. A ver, vamos con otra que tiene que ver con el mismo tema. Vamos a encontrar esto, Laura, y es un breve texto narrativo y muchas veces de esa misma narración, en este caso la historia de Clara, pueden salir 2, 3 o 5 o 10 preguntas. Entonces el estudiante debe tener como referencia que no puede salir de ese contexto narrativo de la historia de Clara. Y a veces hay que volver a subir al texto. A veces hay que volver porque se nos olvidó la historia de Clara. El texto ya lo perdí. Entonces a veces debemos volver un momento a ubicarnos dentro de la lectura porque pueden ser 10 preguntas que están en el marco semántico, en el marco de comprensión de los significados de la historia de Clara y uno está seleccionando, diciendo, respondiendo de otra cosa. Siempre contexto, papás, queridos amigos, amigas, el contexto. Me preguntan desde un contexto, yo respondo desde ese contexto. Esto podría funcionar en otros contextos, pero tengo el contexto narrativo, la historia de Clara, y es ahí donde me sitúo. ¿Cuál sería la opción? Léenos, por favor. Bueno, en esta pregunta nos indican que indica la frase como si en esa estela se fuera también un pedazo de su vida. Y nos dan en la opción A, Clara perdió un objeto importante. B, Clara siente que perdió algo emocionalmente valioso. C, Clara quiere viajar urgentemente. Y D, Clara no sabía que el tren saldría. Entonces, la Mm, pregunta es, ¿qué indica la frase? Y ahí vamos, Laura, a tener en cuenta algo. Muchas de las preguntas van a salir destacando momentos del texto. Los ponen, los sacamos, los mostramos en comillas, a veces salen en cursiva o en negrita. Entonces, cuando esas preguntas se refieren estrictamente a la escritura de una palabra, a la escritura o a la voz, a lo que alguien dijo, ese es mi campo de referencia, ese es mi contexto. Me quedo ahí. Me están preguntando qué indica la frase, no todo el texto anterior. Entonces, esta ubicación es muy importante y hay que destacar algo. Si tiene comillas, si tiene interrogantes, si tiene signos de admiración, si hay alguna mayúscula. Así que debemos estar, Laura, muy atentos por si la frase que nos están dando de referencia dentro de la narración de la historia de Clara tiene algún elemento que se destaca y eso tenga relación con lo que me están preguntando. Entonces me debo fijar en el tamaño de la letra, la negrita, si tiene cursiva,
si tiene signos ortográficos, signos de puntuación, o sea que me concentro en la escritura, exactamente como viene de la historia de Crear. ¿Cuál sería? Yo me inclinaría por la opción B en la medida de que la estela es como algo que no es tangible, entonces no lo relacionaría con el tema del objeto, sino más como con esa parte emocional. O sea, se va algo que no puedes ver exactamente, pero que igual te es importante. Y mira que aquí hay un asunto también de léxico. Un estudiante que ha tenido un proceso de lectura, que ha tenido y que tiene incluso ya su biblioteca en casa, o tiene sus libros digitales, un estudiante que se ha familiarizado con la biblioteca escolar, con con todo el archivo, con toda la plataforma Sora, con la que podemos en la institución explorar la lectura. Sabría, se acercaría, podría definir, sacar desde el contexto el significado de la palabra estela perfectamente. Y como ha leído o como ha practicado la lectura, por ejemplo, de poesía, como si en esa estela se fuera un pedazo de su vida, va a reconocer que hay al menos dos palabras simbólicas: estela, pedazo, ¿cierto? Un fragmento de la vida. Eso significa que ahí hay una metáfora, un asunto simbólico. Padres de familia, maestros, amigos del Colegio San Ignacio. La lectura crítica nos ayuda a identificar algo más allá de lo literal, y aquí estamos ante una metáfora, estamos ante una comprensión simbólica del mundo. Clara siente que perdió algo emocionalmente valioso porque la frase indica así, y eso no está dicho. De manera literal diría que, bueno, la frase sería como si en casa Estela se fuera también un pedazo de su vida. Se diría, eh, Clara perdió, perdió el orden, el camino de su vida. De manera literal, pero aquí tiene belleza, aquí tiene estética. El estudiante no solo va a aprender a responder A, B, C, D, pues elijamos. Alguien que sabe responder cuál es la respuesta correcta, pero no descubre la belleza del texto, el sentido poético, todavía está en falta. Necesitamos sentir la belleza de las palabras. Vamos a avanzar un poquito más. Por ejemplo, vamos a encontrar textos que tienen un nivel científico en la escuela, por ejemplo. Entonces ahí ya no es solo la narración, Laura, sino también donde hay conocimientos previos. Veamos esta, porque este tipo de pregunta tiene que ver mucho con los momentos académicos, los contenidos. Vamos a ver este texto expositivo más desde lo científico en la escuela. Adelante. Bueno, el texto nos dice, las abejas cumplen un papel esencial en los ecosistemas. Permiten la polinización, proceso mediante el cual muchas plantas producen frutos y semillas. Sin las abejas, gran parte de los alimentos que consumimos desaparecerían progresivamente. Y la pregunta que nos realizan en base a ese texto es, ¿cuál es la idea principal del texto? Opción A, las abejas producen miel. Opción B, las abejas pueden picar a las personas. Opción C, las abejas son fundamentales para la producción de alimentos. Y opción D, las abejas viven en colmenas. Y como que las cuatro sirven, ¿cierto? Sí, pero uno se inclinaría por la opción C en la medida
de que nos dicen que si desaparecen las abejas, desaparecen los alimentos. Entonces, uno ahí llegaría como a esa relación de que las abejas son fundamentales para la producción de los alimentos. Entonces, hay un enfoque en la pregunta y no tendríamos que ir a detalles secundarios, a lo que hay más allá. Y además porque esta pregunta se va a repetir mucho para que tengamos en cuenta en familia y hagamos más ejercicios. Laura, es muy constante la pregunta de ¿cuál es la idea principal del texto? Esto se repite mucho. Y entonces la idea principal del texto no es lo que yo pienso, sino lo que tiene el texto. Entonces muchas veces respondemos erróneamente porque yo impongo mi posición y no lo que precisamente el texto está queriendo decir. Entonces, nos situamos, es en el texto. Toda esta presentación con todos estos ejercicios, incluso, por ejemplo, se vienen textos que son argumentativos, donde ya hay posiciones, posturas, tesis, ¿cierto? Nos van a preguntar por la tesis. Ustedes van a poder tener esta presentación donde vemos los tipos de preguntas. Y, por ejemplo, ya llegando a la etapa final de este encuentro. Supongamos que tenemos una imagen, la publicidad, un producto que dice agua viva, la botella hecha 100% de plástico reciclado. Cuando eliges agua viva, eliges un planeta más limpio. Eso puede ser como un eslogan, como una publicidad de televisión, de radio, puede aparecer en cualquier medio, en un volante, y entonces, o en una imagen, pensemos eso, aparece el video o aparece la foto. Los textos discontinuos se le llaman a los textos que son gráficos, que son dibujos, porque un dibujo también es un texto, una caricatura. Entonces uno lo mira y de pronto la pregunta es, uno lo observa y la pregunta es, ¿cuál es la intención del texto? Entonces, ojo pues, es publicidad. Yo no puedo decir que es criticar el consumo de plástico, o tal vez sí. Narrar una historia, o tal vez sí. Explicar a un proceso científico. Aquí, en ese tonito, con letra cursiva, con comillas, y como queriendo convencerme, funciona más la venta de un producto. Entonces hay que ver el tonito con el que viene la pregunta o el texto en cuestión. Entonces, como ven, hay muchos ejemplos que quise construir para ustedes y ahora se vienen, para ir cerrando, Laura, unas recomendaciones. Primero, leer primero la pregunta, luego el texto. Dos, subrayar ideas clave mentalmente. Palabras que yo sé que van a ser importantes, como ahorita, principal. Esa ya se me quedó. Tres, da por hecho que nada está ahí por casualidad. Entonces siempre sospechar, si me preguntan, si me dicen, si me ponen esta palabra o este signo, comillas, signos de admiración, pregunta, eso es por algo. Identifiquemos el tipo de texto. Entonces, padres, estamos muy interesados en aprender a descubrir cuál es la pregunta correcta en un tipo de examen, pruebas ICFES. Lo importante es reconocer primero los tipos de texto. Que nuestros estudiantes, nuestros hijos sepan qué es un texto narrativo, informativo, expositivo, poético, un texto, por ejemplo, científico, para que cuando lleguemos a las pruebas ya se tenga ese bagaje. Eso no es de cualquier manera. Se necesita un conocimiento previo en los tipos de texto que pueden aparecer en las preguntas y en toda nuestra vida. Hay que distinguir entre idea global e idea específica. Cuando una pregunta pide lo principal, piensa
en la estructura, el esqueleto del texto. Cuando pide lo secundario, piensa en detallitos que lo sostienen. Hay que identificar la intención del autor. A veces quieren convencer, pero solo informar, o explicar, o criticar. Aprender el tonito en la vida, observar el tono, analizar los conectores lógicos. A veces precisamente una pregunta se basa en un conector. Por lo tanto, sin embargo, no respondas desde tu experiencia personal. Padres de familia. Aquí este es el énfasis tal vez más importante. El ICFES evalúa comprensión del texto, no opiniones propias. Así lo que se pregunta, no lo compartamos por algún motivo social, cultural, lo que sea. Hay que regresar siempre al texto, al fragmento. Laura, escoge una de la 13 a la 16. Vámonos con la 15. Resume mentalmente cada párrafo en una frase. Esto te ayuda a ubicar información sin releer todo el texto. Es como si tus ojitos, Laura, estuvieran escaneando. Y ya organicé un mapa mental, padres de familia, para poder aprender a responder si es la A, si es la B, si es la C o la D. Juguemos en casa a hacer mapas mentales, incluso infogramas. La capacidad de síntesis, Laura, Paula, nos permite ubicar lo fundamental de un texto. Pum, 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 pum. 5 palabras. Lo organizo en globos, en flechitas, en categorías, de mayor a menor, o como yo quiera, como un texto gráfico. Un organizador gráfico ayuda mucho en esta recomendación que está en la número 15. Eso también sirve para potenciarnos, aprender a crear organizadores gráficos que sintetizan la información. Dame otra, Laura. La número 19. Controla el tiempo. No te quedes atrapado en un texto. Si un fragmento te bloquea, avanza y vuelve después con la mente más ligera. Esas presiones de las que hablabas ahorita, y creo que hay que conservar la calma, no sobre razonar más de la cuenta, no, no inventarse cosas que no están. El ICFES busca claridad, no enredos. Hay una columna vertebral en lo que me están preguntando. Me someto, me ubico ahí, ¿cierto? Esto no es un asunto de adivinar. Ahora, ¿qué pasa? Las respuestas, Laura. Hay una correcta, hay una que es correcta, pero en otro contexto. Y esa me va a generar un poco de ruido. Hay una que es incorrecta, que no tiene nada que ver, pero está escrita como bonita, ¿cierto? Como que suena bien. Y hay otra que tiene sentido, pero no aplica porque tal vez esa parece inventada, o sea, no se ajusta a lo que realmente es. Entonces, puedo descartar dos, la que no tiene nada que ver, la que tendría que ver, pero en otro contexto, y ya teniendo solo dos, estoy concentrado, concentradito en responder esa que se adapta más. O sea que ya delimité ese campo de comprensión, ya lo delimité, ya no estoy tan perdido. Ahora les recomiendo y me encantaría que viéramos 2 minutos como un hombre como Jordi Sierra y Fabio, que tiene más de 600 libros publicados, nos ayuda con su literatura a potenciar la comprensión de lectura, porque Jordi sí está planteando siempre momentos desafiantes, situaciones que nos ponen a pensar. Los personajes están siempre tomando decisiones
y le exige al lector que participe también de ellos. Entonces, esta también podría ser una experiencia. Vemos un video como este y planteamos las preguntas. Por ejemplo, yo aquí les dejo como insumo 5 preguntas que me inventé, que cuadré, que diseñé pensando en esta entrevista que le hicimos a Jordi, Sierra y Fabio en la Feria del Libro de Bogotá. Entonces, como consumimos, Laura, tantos videos, le podemos diseñar preguntas. Entonces, yo quiero mejorar en mis pruebas tipo Saber Pro, en mis pruebas ICFES, quiero potenciar en familia esta capacidad de comprensión de lectura. Veamos videos y planteemos en unos 5, 7 minutos de ese video 2 preguntas para preguntar por la postura del autor, por ejemplo. Vamos a inferir sobre el autor, en este caso sobre Jordi, a partir de sus respuestas, qué se puede inferir sobre la relación de Jordi Sierra y Fabre con la creatividad, pero también hay que responder y justificar. Aquí sí quiero hacer un énfasis mayor. Vamos a ver un video, una canción, y a partir del video y de la canción diseñamos una o dos preguntas, así como las estoy planteando, sobre comprensión del argumento, la inferencia sobre el autor o la postura que él tiene sobre el tema, la intención comunicativa que tiene, por ejemplo. Pero hay que justificar, exponer, conversar, profundizar más a partir de esa respuesta. Incluso en familia, si participamos 4, 3 o 2, vamos a ver visiones diferentes, pero también es importante la justificación. Laura, hay una costumbre un poco maluquita y es la B. ¿Y por qué? Ah, es la B. No, la lectura crítica, la comprensión de lectura también nos va a Porque ayudar sí, a aprender a justificar o no. ese, ese siempre nos acompaña. ¿Y por qué la ve? Porque sí. Entonces, no estás haciendo comprensión de lectura crítica. Entonces, yo quiero mejorar, ¿cierto? En esas pruebas, en este tipo de experiencias, pero parte del juego es ese, aprender, aprender. Querida Laura, Paula, hermosos papás, mamás de la familia del colegio, que el asunto no es ni la A, ni la B, ni la C, ni la D. El asunto es profundizar críticamente, ¿cierto? Encontrar un lugar en el mundo con la lectura que me permite tomar posturas, decisiones, aprendizajes más allá de, de las preguntas. Porque el resultado podría ser muy óptimo, Laura. ¡Qué puntaje! Hermoso ese puntaje. Pero ojo, necesito más postura ética, moral frente al mundo, sensibilidad, convivencia, resiliencia, capacidad para convivir con otros, respetar la diferencia. Nunca el puntaje garantiza la condición humanística de quien responde eso. Cualquier cuestionario, cualquier test está diseñado en función de una intención o de varias intenciones, pero no porque yo responda bien muchas preguntas, soy un mejor ciudadano, soy un mejor ser humano. Mi salud mental se encuentra armonizada. Yo podría responder muy bien estas pruebas, supongamos, pero tengo una necesidad para comprender las relaciones humanas y eso no aparece en el examen. Entonces, cuando los educadores hacemos una pedagogía de las pruebas ICFES o tipo Saber Pro, los procesos de comprensión de lectura en el aula, necesitamos mucho de la familia.
porque en la familia es que se fortalece lo holístico que tiene esta prueba. Una prueba es una prueba, pero sin familia no podríamos comprender la dimensión. O sea, un ser humano que no tenga sensibilidad frente a la belleza, la vida de otros, la compasión, nada de posturas fundamentalistas, por ejemplo, también podría sacar con éxito un excelente puntaje. Entonces, esto no es solo de puntajes, papás. Esto es un asunto de vida, de actitud frente al mundo, de sentirnos parte de una comunidad global en la que nos piden ser líderes conscientes desde que tenemos un añito, 2 añitos, 3 años, y el colegio lo hace. Ser líderes conscientes de nuestra propia historia de vida en el servicio, en la compañía, en la convivencia con otros. Más ética y más humanismo, precisamente, Laura, en una época donde los instrumentos nos instrumentalizan, los dispositivos nos atrapan y nos dominan. Entonces, comencemos. Sí, pruebas a ver, sí, ICFES, ¿cómo no? Pero ¿cómo estoy en mi salud mental y emocional? Ya me convertí en un instrumento más, me estoy deshumanizando. ¿Cómo potenciar el amor en familia para poder que esta prueba, la que sea, tenga sentido? Pues más convivencia familiar, más apoyo, más amor, más abrazos, más conversaciones, más visitas donde los abuelos, más viajes por el conocimiento y no solo a los shopping. Yo soy William Rush y hoy he sido feliz porque he comprendido el mundo un poquito más gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a ti, William, por tu tiempo, por esas bellas enseñanzas que nos dejas. De verdad que son muy valiosas y más para estos momentos como del año, de la vida misma. Esperamos que logren disfrutar de esta charla y que de verdad se gocen todas esas lecturas que pueden hacer en familia, del contexto, del mundo mismo. Agradecemos la participación de todos y esperamos contar prontamente con tu presencia por acá. Un lindo Estén día para felices. todos. Cuenten conmigo. Chao. Abrazos para Chao. Paula, Laura, muy gentil. Los quiero y próximamente nos veremos. Que así sea, William. Ay, y pueden ver la presentación para que les sirva de Sí, apoyo. Gracias. se compartirá con todo gusto.